Buen día, nos encontramos en un nuevo capítulo de Mujeres con Sentido, un programa que busca homenajear a la mujer líder, a la mujer empoderada. Es importante mencionar que buscamos dejar un mensaje inspirador. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para brillar con luz propia y seguir forjando esas metas y objetivos que se plantean. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Cindy Gómez, una líder comunitaria, amante de la lectura, que es la líder de El Parche de Lectura. Mucho gusto, Cindy, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación al programa. Cindy, bueno, el día de hoy quiero que nos cuentes quién es Cindy, qué ha sido de la vida de Cindy, por qué ese amor a la lectura. Cuéntanos un poquito. Claro, sí, mira, Cindy es marinilla de toda su vida, obviamente. Y digamos que eso ha creado en mí pues como una persona particular. Digo particular porque pues el vivir acá me ha dado demasiadas como experiencias y situaciones que digamos me han empujado a tomar también decisiones pues sobre mi vida. Entonces me sentí inspirada por la lectura a raíz de que el hermano de mi abuelo llegó a casa con una caja de libros. Todos estos libros eran pues digamos como típicos pues o colombianos, y de alguna forma pues sentí esa pasión por esa literatura colombiana. Entonces me encantaba leer a Carrasquilla, de alguna forma también leer a Gabriel García Márquez, a pesar de que estaba muy niña. Yo para este momento tenía más o menos unos 9 o 10 años, ¿sí? Entonces desde ese momento sentí como esa inspiración y me di cuenta que más allá de querer leer, digamos, esas letras, estaba también como muy decidida a escribir la propia. Y cuando hablo como de escribir la propia, era precisamente como todas esas experiencias que mencioné hace un rato que me atraviesan como al ser marinilla, ¿sí? Como el vivir acá, el transitar el parque que caminamos a diario, como encontrarnos con ese grupo de amigos, o sentarnos en esa misma cafetería como a tomarnos el café. Entonces me di cuenta también en el proceso que escribir mi propia historia estaba un poco difícil, pero me di cuenta que este tema o esta pasión por la lectura también podía compartirla, así como ese tío que compartió sus libros, quise yo también como compartir esa pasión por la lectura. Y decidí o pensé más bien que me gustaba compartirla con amigos en ambientes tranquilos. Me refiero a ambientes tranquilos que no sean como los académicos y que la lectura se tenga que estudiar pues como a la minucia, sino que dije me gusta estar con los amigos, sentarnos a conversar, a leer esas cosas que nos gustan y hablar, encontrar esas similitudes o esas diferencias que hay como entre la literatura o esas letras y nuestra vida. Y pues digamos que eso es un poco el parche de lectura también, un grupo de amigos que se junta a conversar, que hablan de sus vidas y pues todo esto, sí. Bueno, en el tema educativo nos enseñan como a leer por obligación, más no por un gusto, por sacarle realmente ese mensaje a los textos. En el tema familiar, ¿cómo era ese apoyo? ¿Cómo te educaron en cuanto a la lectura? Cuéntame un poquito. Sí, mira, pues es muy loco porque casi siempre las personas piensan que la pasión por la lectura, como que justo eso, tiene que empezar en casa y muchos padres en mucho afán para que sus hijos lean, dicen, bueno, tengo que leer yo también. Y a veces se asume la lectura como un momento ficcional, como algo que hay que impostar, que hay que fingir que leemos porque queremos decir que somos personas cultas. Yo sinceramente pienso que es todo lo contrario, pienso que la lectura tiene que asumirse desde el placer y desde el ocio, y si te gustan las revistas de estas de magazine o que cuentan como la vida de las personas, si eso es lo que vos lees,
pues léelo, ¿cierto? Entonces en casa siempre hubo como muchísima libertad para leer lo que quisiéramos, había material limitado, que eso también es como una situación que nos pone de frente, digamos, el ser un poco una clase media, y es que pues no podemos comprar libros porque tenemos una demanda, digamos, de otras cosas en el consumo del hogar, ¿cierto? Pero en casa pues tenía como la oportunidad de leer lo que yo quisiera, y la lectura que llevábamos sí fue muy familiar. Pero siempre sentimos como en la lectura, mi hermanito y yo, que era un asunto como muy desde el chismecito, ¿saben? Como que hay gente que, claro, las novelas que vemos en la televisión nos encanta saber la historia de la protagonista, qué le pasó a la mujer, por qué su relación con el otro hombre y no sé qué. Yo sentía lo mismo, pero con los libros. O sea, los personajes me cautivaban, me impresionaban, y yo podía salir, jugar y todo lo demás, pero como que adentro de mi corazón quedaba esa historia que todavía no se terminaba, y esa necesidad de tener que llegar a casa a leerla para terminarla. Entonces, mientras ese deseo también de querer leer así como muy rápidamente nacía, sí tenía mi familia que estaban como, vamos a sentarnos a leer todos. O sea, hacíamos el rosario, de hecho, y luego nos sentábamos como a leer un poco como en grupo, como en familia. Entonces sí creo que mi familia pues definitivamente como que impulsó ese gusto también que tenía. Maravilloso que en el tema familiar también se tenga presente, puesto que en la cultura tradicional la lectura pasa en muchas ocasiones a un segundo plano, por lo mismo de la responsabilidad del día a día, de las ocupaciones, pero entonces en este caso muy bonito que se compartiera. ¿De pronto hubo algún libro o lectura que usted recuerde que lo hayan hecho a nivel grupal y que usted diga, esto me inspiró a continuar y a llevar ese amor a la lectura a mis amigos? Sí, yo recuerdo en casa, fue una lectura que empezó grupal, pero que no terminamos. O sea, ya para ese momento yo estaba como también pues un poquito más grande, mi hermanito pues definitivamente como que no quiso participar de esa lectura grupal, pero mi tío sí me llevó un libro que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, un mexicano, y fue una historia que a mí definitivamente me conectó también como con todas las letras, y sobre todo las letras latinoamericanas. De hecho, pues las personas que me conocen un poco saben que se me dificulta incluso hablar como de literaturas de otros lugares que no sean la latinoamericana, pero sí es porque de verdad tengo como un especial aprecio por ellas, sobre todo porque como vuelvo y les repito, está este asunto del chismecito, de que me gusta y que siento la lectura como muy mía, que claro, la de Pedro Páramo fue una que chocó, que dio directo como a la realidad que vivíamos y que vivimos como Colombia y como un país latinoamericano, y es un poco la tierra, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues definitivamente sí soy de esa lectura, y fue esa la que más disfruté en familia. Bueno, eso es súper chévere, puesto que el conocer la historia que nos rodea por medio de la lectura da un significado mucho más amplio a generar empatía, a generar esa conciencia a nivel social. En su adolescencia, ¿cómo pudiste llevar a que otros adolescentes quisieran y amaran la lectura? Puesto que en la adolescencia está como ese tema de la rebeldía, de salir, de jugar, de explorar otros ambientes, pero que se pueden explorar también por medio de esa lectura. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué nos puedes contar? Sí, de nuevo como que el vivir en Marinilla me dio la oportunidad como de crecer con muchas personas, pues como con gustos muy afines, o más bien yo tenía gustos afines a ellos, y era alrededor de la música, del cine y pues también de la literatura. Y más o menos cuando estaba en noveno, decidimos leer un libro bastante pues filosófico y que puede tomarse como un poco drástico de alguna forma, porque se llama Prosas para sentarse a leer en la silla eléctrica, y ese es un libro de un nadaísta, y pues Antioquia es la cuna del nadaísmo, acá nace como corriente filosófica, y pues
claro, cuando yo elijo tener esta lectura, pues fue un poco ya mi adolescencia y un poco esas preguntas, pues hacerle a ese libro esas preguntas que de alguna forma yo estaba necesitando responder, porque la adolescencia puede en muchos casos ser como un momento complejo de la vida, en especial porque aparecen demasiadas preguntas y no todas nos satisfacen, ¿cierto? No todas las respuestas nos satisfacen. Entonces, como que ese libro me iluminó, pero más allá de yo haber sentido como esa gran iluminación, lo que yo quise hacer fue compartirlo como con los amigos y decir como, mira, esta gente está escribiendo esto y esta gente está sintiendo cosas similares a las mías. Entonces, de nuevo, como que vivir esta identificación directa con las letras, obvio, me permitió también como sentarme a hablar con esos amigos y como que todos decir, bueno, pensémonos en eso, ¿sí? Pensémonos en estas preguntas que tenemos, tratémoslas de resolver y bueno, como que eso fue un poco un desarrollo de amistad pues intelectual que tuve en ese momento de adolescencia, sí. Cuéntanos un poco, Cindy, sobre esa filosofía nadaísta para quienes nos estén escuchando y no conozcan el término. Ok, sí, la filosofía nadaísta es complejo, sí, porque digamos que ahonda un poco desde el sinsentido como de la vida, sí, y creo que expresarlo desde el sinsentido es quedarme más bien corta, pero es una exploración profunda a básicamente que después de esta existencia pues no nos va a abordar como muchas otras cosas desde un más allá, que es lo que en otras teorías se aborda. Entonces es una filosofía que te invita a que si vas a vivir, ¿sí? Lo hagas como desde el ahora, ¿sí? Como no proyectando mucho como al futuro, pero no una proyección, hablo en términos de planes, creo que es saludable que los haya, ¿cierto? Sino más bien como de, en esta semana hubo una experiencia, pues viví algo y era de una amiga diciéndole a otra como, ay, aplícate loción, pero pues como esta loción es más fina, úsala solo para ocasiones especiales. Y creo que todos a veces nos sentamos como a vivir solo para las ocasiones especiales, y entonces es como que, y si tu día a día, y si es un frasco de perfume súper grande y puedes usarlo las veces que quieras porque solamente para las ocasiones especiales. Entonces siento que traigo ese comentario justo para eso. O sea, el nadaísmo es más de, pues hay que vivir y proyectarlo de forma intensa y no guardar tu vida, tu existencia para esas ocasiones especiales. O sea, la ocasión especial es esta en la que estamos ahora acá sentados pues frente a la cámara o frente al televisor, ¿cierto? Bueno, comparto totalmente lo que me dices de que cada día es una nueva oportunidad, y pues por eso inicié el programa con que cada día es una nueva oportunidad para vivir con luz propia, porque el simple hecho de respirar, de abrir nuestros ojos, de tener personas cerca a nuestro alrededor, es de disfrutar y de realmente apreciar cada uno de estos detalles, ¿cierto? Adicionalmente, quiero que me cuentes si en algún momento estuviste de pronto en esa transición de dejar la lectura a un lado, de cambiar esos hábitos, pues ¿qué pasó por su mente si de pronto tuviste esas crisis? Sí, las crisis las he tenido siempre y las tengo, o sea, me pasa todo el tiempo, y me di cuenta que la crisis lectora, por así decirlo, pues me llega por diferentes motivos, y hay una muy particular que es a la que me he visto como hablando mucho con las personas, con la gente del parche de lectura, y es que uno a veces se queda en un libro con la sensación de estoy estancada, tengo un bloqueo lector, no puedo leer más. Y yo le digo como a estas personas, deja de leer ese libro. O sea, a veces no se trata de vos y de que estás teniendo una crisis vos, sino que es un libro que no está conectando contigo. Entonces esa también es una invitación. Si en algún momento
digamos, se sintieron atraídos por una lectura de un libro y no la terminaron y todo el mundo se las estuvo recomendando y tal, y definitivamente no conectaron, ay, déjela, o sea, los libros son para leerlos, no para sufrirlos, definitivamente. Entonces yo sí me veo mucho haciendo eso, de empezar una lectura y luego pues dejarla de lado, y que otras crisis me llegan. Mientras era una persona que estaba laboralmente activa, o sea, trabajaba, no tenía tiempo. Entonces me di cuenta que es verdad, o sea, que el tema de uno dedicar 1, 2 horas a una lectura, a mirar hacia abajo un libro, era casi que un asunto de privilegios, de que muchas personas no lo tenían. También siento que hay muchas otras herramientas donde vos no tenés que ser un lector con tus 2 ojos, sino que puedes ser un lector con tus oídos. Entonces están las opciones de los audiolibros, que también me parecen súper ricos. Están la opción de entrar a YouTube y hay lecturas o podcasts también, como donde se hacen esas lecturas en voz alta, y lecturas conversadas donde uno tiene la oportunidad como de estar incluso conversando con el escritor. Entonces, frente a una crisis lectora, mi recomendación siempre va a ser seguir intentándolo, parar la lectura definitivamente, no continuarla, y buscar otro libro que tal vez pueda llamar tu atención y como reempezarla. Es importante recordarle a las otras personas que no solo es buen lector quien termina muchos libros, sino que realmente se los disfrute. Esta historia está súper interesante. Vamos a comerciales en este momento. Ya regresamos. Recuerden que nos pueden ver por el canal 111 del Sistema Ruralink y por todas las redes sociales. Retomando nuestra historia con Cindy Gómez del parche de lectura, vamos a profundizar un poco en qué es ese parche. Pues esa palabra suena súper chévere y llamativa para cualquier persona. Cindy, cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo nació el parche de lectura? Sí, mira, el parche de lectura ya más o menos 1 año y medio. Fue una idea que no inicié yo, sino que inició con una persona también de acá de Marinilla, un escritor y profesor que se llama Felipe Ramírez. Entonces él tenía como esta idea de tener un grupo de lectura, ¿cierto? Lo nombró así, parche de lectura. A mí me gustó el nombre, o sea, me parece que desde lo que yo quería, incluso como que se proyectara el parche como nombre, me parecía ideal, porque no le da la institucionalidad de grupo o club de lectura, ¿verdad? Después él estuvo alrededor de 6 meses con esta propuesta del parche de lectura. A los 6 meses llego yo y pues digamos que él se aleja un poco como de la idea, y pues soy yo como la persona que continúa con el proyecto a lo largo pues de ese año. Sí, como les decía, me gusta proyectar este parche de lectura, no como un grupo institucional, o sea, que se sienta como que hay gente ahí juiciosa estudiando, ¿no? Sino todo lo contrario, es un grupo, entre muchas cosas, pues que se permite con mucha libertad leer lo que sea, y además de leer lo que sea, pues también disponerse frente a la lectura como queramos, con confianza, porque creo yo que la institucionalidad en esos grupos de lectura ha hecho que muchas personas se alejen, digan como, ay, es que eso es un poco de intelectuales, o como que si yo llego allá todas las personas saben más que yo, o van a hablar de temas que yo no conozco, y creo que el parche de lectura es justo todo lo contrario. Vamos a encontrarnos con los textos, pero siempre que hablamos de ellos lo hacemos como desde nosotros, ¿sí? Como desde ese cuerpo que tenemos y desde estas experiencias. Súper interesante eso que nos cuentas, porque realmente sucede demasiado el estigma con la lectura de que no es que el que lee es el nerdo, o el que lee es el que tiene que avanzar. En muchas ocasiones la lectura también se toma como esa, vuelvo, insisto, como lo mencioné ahora, esa obligación de tengo que consumir muchos libros para realmente generar una satisfacción, ¿cierto? Entonces eso del parche que nos cuentas está muy bacano, porque realmente invita a cualquier persona a que vaya y comparta, y la lectura debe tener ese mensaje de
se vive desde la experiencia y desde la percepción. Es algo que sanamente se tiene, de que la ansiedad se genera por lo que pensamos de los hechos y no por el hecho como tal. Entonces, en muchas ocasiones, ¿cuánta ansiedad nos puede dar? Ay, voy a ir a ese parche, pero no, donde me sienta diferente. Pues esa es la intención, que seas diferente y lleves lo que eres de diferente al otro, ¿cierto? Total. En ese parche están ubicados en algún lugar, tienen una biblioteca que se puedan ir, digamos, que yo vaya y te ofrezca un libro para que lo tengas ahí para el parche. ¿Se tiene o no? No, mira, entonces esta propuesta del parche es como bastante libre en ese sentido, porque nosotros, digamos que yo en mi mente me proyecto y programo, y la gente que va al parche lo conoce, es más o menos un encuentro por mes. No nos encontramos más que una vez al mes, porque generalmente las personas que asisten al parche son ya pues personas que trabajan, ¿cierto? Entonces sabemos que puede ser un poco más complejo para ellos como estar. Entonces, bueno, nos juntamos una vez al mes, generalmente establecemos el lugar, la proyección está en hacerla en diferentes cafés del municipio. Entonces tenemos la Casa del Café, Café Carmesí, es como donde generalmente estamos. También nos gusta mucho ir al Café Rueda Libre, y bueno, así hay muchos cafés donde nos sentamos, y digamos que la mejor forma de saberlo es siguiéndonos por redes sociales. Tenemos el Instagram, que se llama Parche de Lectura, y ahí podrían darse cuenta de en qué momento vamos a estar reuniéndonos y también en qué lugar. Si, digamos, estás de interés de dejar un libro o de dejar justo un comentario, mi recomendación sigue siendo igual. O sea, a través del Instagram podemos contactarnos, podemos hacer vínculo, juntarnos, pues sí, como de qué propuesta tenés vos y qué propuesta es la que tengo. Entonces, de esa forma. El parche de lectura, también poco a poco, como que el vivirlo, me hizo también entender que quería estar más tiempo con la gente, ¿sí? Más tiempo con las letras, más tiempo como en esta juntanza con estas personas, que es hermoso. O sea, yo siento que estoy compartiendo y que tengo un grupo de amigos enormes hablando de un montón de cosas, y todo pues como alrededor de la lectura, que decidimos también hacer un parche que estudia. Entonces hemos elegido un libro en específico que nos sentamos como a leer cada 8 días, y nos sentamos a leerlo allá. No es como que el libro que te llevas para la casa lo lees y luego vienes y hablas, sino que lo leemos todos juntos en grupo, y esa también ha sido una experiencia muy bella. El libro está bastante adelantado, entonces pues sí, mi recomendación es como de nuevo esa, revisar por redes sociales, porque pues habrán más parches que estudia y más parches de lectura también. ¿Cuántas personas se reúnen aproximadamente? Bueno, eso del número de personas varía, porque si hay eventos acá en Marinilla, como la última vez que lo hicimos, que proyectamos una fogata, pues llegó súper poca gente, pero estábamos en cierre de campañas electorales y como en otra serie de eventos, que la gente pues no fue mucha. Aún así éramos más o menos un grupo de 15 personas, pero por lo regular un parche de lectura sí está entre los 17, 20 personas que asisten, y pues eso en un café hace buen grupo y es bacano. Es muy chévere, puesto que así lleguen 2 personas ya se está generando comunidad, ¿cierto? Completamente. Y el hecho de que asistas a un café también está generando empleo en el propio municipio, y también se está generando una socialización, porque las personas que están en el café y posiblemente los puedan ver en estas actividades también se puedan interesar. Sí. ¿Les ha pasado alguna experiencia de ese tipo? Sí, varias, que llegan personas que ven al grupo y se quedan mirando, y es como, ¿qué están haciendo acá? Finalmente se acercan, y me parece incluso muy, muy interesante, porque es esa persona que se acercó con esa duda, con esa inquietud de qué está haciendo esta gente, y como que justo resolver y decir, es que estamos leyendo, es que pues estamos acá juntos conversando. Como te decía, es un grupo muy diverso, y que yo de alguna forma siento que por la forma en la que ellos viven,
no se hubieran podido juntar de no haber sido por el parche, ¿sí me entiendes? Entonces sigue siendo eso, un montón de vínculos de amistad que veo que se están haciendo cada mes porque se juntan y porque uno ve que la interacción entre ellos cambia y que justo ocurre precisamente también por la lectura. Entonces, claro, esas personas llegan y pues resultan también como quedándose porque les gusta pues como lo que sucede en el parche de lectura. Maravilloso esa nueva experiencia, porque en muchas ocasiones llegamos con una duda y lo importante es no quedarnos en la duda, sino buscar una respuesta frente a ello. Te pregunto, ahora estamos en un medio totalmente digital. ¿Continúan en el parche de lectura, digamos, teniendo más presente los libros físicos o independiente, o varía independientemente de que sea digital o físico? Ah, qué buena pregunta. Mira, el parche de lectura en ese momento no goza pues como de ningún recurso económico, ¿cierto? Entonces, digamos que no es que tengamos una biblioteca ni que tengamos esos lugares como seguros de dónde vamos a estar, pero lo que el parche sí se ha dedicado a pensarse es, bueno, pues vamos a proyectarnos con lo que tenemos. Entonces, si vos también tenés esta duda de es que no tengo el libro o no voy a tener el dinero para el libro, no importa, porque la mayoría de nuestras lecturas las hacemos a través del celular. Generalmente soy yo la persona que elige las lecturas, las envía por un grupo de WhatsApp que tenemos, que el enlace lo pueden encontrar de nuevo en el perfil de Instagram. Las personas entran a este grupo de WhatsApp y a través de él van a recibir toda la información que yo, digamos, de alguna forma también manejo por Instagram y las lecturas en particular. Entonces, vos vas a ir y vos en tu teléfono ya tenés las lecturas que vamos a leer esa tarde o ese encuentro, y participás en tu lectura, puedes leerla en voz alta, digamos todos como en ese mismo momento, y pues estás ahí, digamos, leyendo sin tener que contar con el recurso de un libro o de algo más, solo a través del celular puede hacerse. Es muy particular que en este momento pues todos tengamos un celular a la mano y muy pocas personas puedan tener un libro en sus manos, ¿cierto? ¿Qué tan valiosa es esa lectura que tiene un costo muy alto en muchas ocasiones, pero maravillosamente los medios tecnológicos nos permiten acercarnos a todo ese tema cultural? En este aspecto, digamos que la tecnología es un tema favorable. Lo es porque además te permite, como te decía ahorita, hay una gama muy amplia como de formatos donde vos puedes acercarte a esos libros o a esas letras, que es el audiolibro, ¿cierto? Que es escuchar al mismo escritor leyéndolo, que es finalmente también poderlo tener de forma virtual o en tu celular, y que el celular uno lo tiene todo el tiempo. Entonces es como justo tener el libro en la fila donde estoy pagando el servicio y bueno, es interesante. También, como decís, igual muchos de estos recursos tecnológicos también tienen un costo, o sea, no todos los libros los vas a encontrar siempre gratuitos, ni no todos los audiolibros va a pasar igual. De hecho, hay una recomendación, y es que Bibliotecas con Fama tiene una biblioteca bien amplia de forma virtual, que les recomiendo busquen, se inscriban y estén ahí, porque de verdad son libros de hecho muy nuevos, donde vos no pagas ningún valor por ellos y te permiten tenerlos en un tipo como alquiler, así como cuando vas a la biblioteca y te dicen tienes 20 días para entregarlo. Esta biblioteca de Confama virtual también funciona de la misma forma. Entonces es bueno para aquellas personas que están interesados en acercarse a una lectura desde un dispositivo móvil, que busquen plataformas de ese estilo, sí. Quiero que nos cuentes un poco cómo la lectura ha cambiado vidas desde su liderazgo en este aspecto, y qué mensaje les puedes dejar a las personas que nos están viendo. Bueno, yo siempre que estoy como reunida con el parche de lectura y que estoy como frente al Instagram también del parche, siempre digo que a mí el parche me ha salvado la vida, y lo digo
en el sentido literal de esa expresión. Digamos que yo tengo una profesión que tiene todo que ver con las letras, pero de la cual pues luego me siento como bastante triste como de laboralmente encontrarme como empleada. Entonces el parche me permitió darme cuenta que mi problema o esta dificultad que yo tengo no son con las letras, o sea, nunca ha sido una pelea por encontrarme en ellas, sino más bien por otras cosas de otro tipo, como más bien laborales. Y cuando yo me doy cuenta de esto, pues claro, o sea, me da a mí como esta tranquilidad de decir, es que no toda mi vida la dediqué a nada, ¿cierto? Sino que realmente era como que justo eso, las pasiones que tenía y la posibilidad también que tengo como de conectar con estas personas a través de esto. Y como mencionaba hace un rato, el parche me ha permitido más que nada conocer personas, hacer amigos, conectar con las opiniones de los demás, escucharlos, sentirme escuchada. Entonces siento que todo eso ha sido provocado precisamente por la lectura. Y de nuevo, o sea, la expresión de salvar vidas es justo eso, que yo sienta que el parche de lectura está esperándome para leer algo juntos, para comentar esto difícil que me pasó esta semana, porque es un hecho, o sea, a todos nos pasan cosas y todos queremos hablar y todos queremos de alguna forma sentir que se nos escuchan esas cosas que nos pasan, pero que curiosamente, a pesar de que incluso podamos tener muchas personas alrededor, nos cuesta contárselo a ese otro. Y siento que definitivamente el parche es un lugar seguro para hacerlo. Es importante entonces lo que nos cuentas, porque el tema emocional en este momento pues está en una carencia total, en el que quien expresa es el débil o es el vulnerable, ¿cierto? Sí. Y por medio de la lectura, como nos dice Cindy, nos identificamos con lo que sienten los personajes, nos identificamos con lo que siente el escritor. Entonces es maravilloso fusionar nuestro tema emocional y nuestro tema también de salud mental. Hay que recordarlo, que la lectura nos sirve y la lectura nos lleva a imaginar, a soñar y a creer en lo que podemos alcanzar. Recuerden, no es quien lea más libros, quien ocupe más puestos, no sé, en su biblioteca, sino que se los disfruten, que aprendan y que se lleven una enseñanza de cada lectura. Cindy, te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Es una entrevista totalmente enriquecedora. Que cada una de las personas que nos escuchen se sienta identificado con alguna lectura que hayan hecho en su vida, sea en el colegio, en la universidad, simplemente en su casa, en el trabajo, ¿cierto? Que le den ese amor y ese significado positivo. Recuerden entonces que nos pueden ver por el canal 111 del Sistema Ruralink y por nuestras redes sociales. Adicionalmente, que encuentran al parche de lectura en el Instagram, y ahí toda la información a quien desee unirse. Que estén muy bien. Gracias.